Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final, correo electrónico lirioteranm@gmail.com y a través del contacto telefónico 0251-232-3959. Igual quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal YouTube, en donde podrán ver toda la programación de Solución Final hasta la fecha. Este programa puedes verlo de cualquier parte del mundo a través de www.promar.tv o a través de la plataforma Magis TV. Hoy, como todas las semanas, conversaremos acerca de un tema bien interesante, no solamente para los abogados, sino para la colectividad en general. Se trata de la afirmación de libertad en el proceso penal venezolano. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Estoy haciendo la tesis de grado acerca de la figura jurídica del efecto suspensivo. Por favor, ¿podría hacer un programa acerca de este tema? Juliana, gracias. Cuando entra en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal en el año 1998, se adopta un cambio sustancial en el proceso penal venezolano. Veníamos del sistema inquisitivo contemplado en el antiguo Código de Enjuiciamiento Criminal y adoptábamos el novísimo sistema acusatorio. El novísimo sistema acusatorio postula o tiene dentro de sus postulados el debido proceso, el derecho a la defensa y prevé la privación de libertad como una excepción y la libertad como la regla. Todo ello guardaba relación con la entrada en vigencia para el año 1999 de la novísima Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que contemplaba exactamente el juicio previo, el debido al proceso, y contempla el artículo 44 constitucional relacionado a la inviolabilidad de la libertad. Es decir, que en nuestro sistema penal judicial solamente una persona puede ser detenida bajo dos parámetros. Uno, cuando ha sido detenido en flagrancia, cometido un delito, o dos, a través de una orden judicial. Igualmente, el artículo 9 del Código Orgánico Procesal Penal prevé que la libertad de un ciudadano es la regla y que excepcionalmente, siempre y cuando algunos parámetros, se puede privar de libertad o la privación de libertad es la excepción. Lamentablemente, durante 20 años que tiene en vigencia el código, se han ido tergiversando las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal a tal punto que en el año 2001, en una de las reformas que sufre el mencionado código, se introduce una figura jurídica que se llama efecto suspensivo. El efecto suspensivo es un recurso de apelación, que hace el fiscal del Ministerio Público cuando el juez de control o el órgano jurisdiccional otorga la libertad a un investigado y el Ministerio Público no está de acuerdo con esa libertad, ejerciendo el efecto suspensivo, suspende que se haga efectiva la libertad hasta tanto esa apelación vaya a la Corte de Apelaciones y ella pueda decidir si prospera o no el efecto suspensivo. Lo grave de esta figura jurídica es que aun cuando el órgano jurisdiccional ya ha emitido una opinión, una decisión, y esa decisión contempla la libertad del imputado, por efecto de esa apelación que se denomina efecto suspensivo, se suspende la libertad y tiene que ser revisada por el órgano jurisdiccional superior. Eso es una deformación absoluta y atroz del ejercicio del debido proceso y de los postulados contenidos en el artículo 44 constitucional. De ese tema vamos a conversar esta noche. Para ello vamos a contar con la presencia vía online de la ciudad de Caracas de una abogada especialista en Derecho Procesal Penal con mucha pericia en el área. Ella fue corredactora del Código Orgánico Procesal Penal originario, nos dará su perspectiva acerca de todas estas deformaciones que ha sufrido el Código Procesal Penal en las 7 reformas. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con la invitada de la noche. Ya regresamos.
Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como le dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online desde la ciudad de Caracas del abogado Magali Vázquez. Magali es abogado egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la UCAT, doctora en Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, secretaria general de la Universidad Católica Andrés Bello, corredactora del Código Orgánico Procesal Penal, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y profesora de pregrado y posgrado en la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenida a la abogada Magali Vázquez a Solución Final. Muchas gracias por la invitación, Lirio. Estamos muy complacidos, mi equipo y yo, porque bueno, sabemos de sus trayectorias en el área del derecho penal y procesal penal, y de eso justamente vamos a conversar hoy, Magali. El título del programa es La afirmación de libertad en el proceso penal venezolano. Para nadie es un secreto que cuando entre en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal, la gran mayoría de los abogados que vivimos en Venezuela, pues teníamos todas nuestras esperanzas cifradas en que pues iban a respetar el debido proceso, el juicio previo, que la privación de libertad iba a ser una excepción. Pero bueno, en el transcurso del tiempo, el código ha venido sufriendo muchísimas modificaciones y lamentablemente, pues hoy no vemos cristalizado nuestras esperanzas. Quiero que iniciemos la conversación hoy, Magali, que tú, con tu experiencia en el área, porque sabemos que tú fuiste corredactora del Código Orgánico Procesal Penal, ¿cómo ha sido la evolución de la afirmación de libertad durante 20 años de vigencia del Código Orgánico Procesal Penal en Venezuela? Bueno, fíjate, Liria, comenzaría primero que nada precisando que efectivamente tuve el honor de formar parte de la comisión redactora del Código Orgánico Procesal Penal original, ¿no? Del COP de 1998. Y en relación con lo segundo, yo incluso, bueno, tuve la oportunidad de hacer un trabajo hace poco tiempo en el que hablo no de la evolución, sino más bien de la involución de muchas instituciones del Código Orgánico Procesal Penal y entre ellas pues tiene un rol protagónico la institución de la libertad durante el proceso. Inicialmente el COP del 98, que sustituyó el sistema inquisitivo que regía en nuestro país, privilegió el tema de la libertad. Nosotros veníamos de un modelo que calificaba la libertad como un beneficio. Bueno, es importante recordar que incluso teníamos una ley que se llamaba así, Ley de Beneficios en el proceso penal, y a la libertad se la calificaba como un beneficio, no como un derecho. Precisamente por calificarla como un beneficio, entonces se entendía como una especie de favor que le confería el Estado a la persona que era sujeto de un proceso penal cuando se decidía juzgarla en libertad. El COP cambia ese modelo diametralmente y trata de rescatar la libertad como lo que efectivamente es, un derecho. Y eso explica que en la versión original del COP, que entró en vigencia el 1 de julio del año 1999, ¿verdad? Se estableciera que la regla era la libertad, pero el legislador no se quedó solamente con eso, porque si a ver vamos, la ley de libertad provisional bajo fianza también decía que la privación de la libertad era excepcional, pero en la práctica sabemos que no era así. Entonces, el COP quiso ir más allá que la mera declaración de principio y estableció una serie de mecanismos para asegurar que efectivamente se respetara el derecho a la libertad durante el proceso. Y entonces, la regla es que la persona debía ser enjuiciada en libertad y que solo cuando había razones procesales que justificaban su privación de la libertad, la privación de la libertad, entiéndase, por peligro de fuga o por peligro de obstaculización, entonces tenía sentido que a la persona se le pudiera privar de la libertad, pero solo de manera excepcional, es decir, cambiando la orientación de la legislación precedente que utilizaba la privación de la libertad como una pena anticipada, porque se detenía a la persona para asegurar el cumplimiento de la pena. El código partió de una premisa distinta, el COP. Bueno, se detiene a la persona si es estrictamente necesario para asegurar su presencia en el proceso. Claro. Fíjate que la concepción es totalmente distinta. Ahora, esto comenzó a tergiversarse a partir de las reformas al COP. El COP al día de hoy ya tiene 7 reformas, ¿no? Y si nosotros revisamos cada una de esas reformas, vamos a encontrarnos con que en todas ellas, sin excepción, siempre se ha tocado el tema de la libertad. Hubo una de las reformas que incidió sobre todo en la fase de ejecución, pero aún esa reforma también se refería
al tema de la posible libertad de los penados. Es decir, que la libertad siempre ha sido como que el hilo conductor de las reformas al Código Orgánico Procesal Penal. Y esa involución la comenzamos a ver básicamente a partir del año 2001, cuando se incorporan figuras como el efecto suspensivo para que tendría el recurso de apelación que se propusiera contra el auto que acordaba la libertad del imputado, y algo gravísimo que se trató de formalmente cambiar o corregir en la reforma de septiembre de 2021. Y es que en el año 2001, en la segunda reforma al COP, se incorporó esa norma nefasta que rigió durante mucho tiempo. Yo me atrevería a decir que sigue rigiendo, aunque no está en el código, que es la presunción de fuga asociada al quantum de la pena. Qué Es horror. decir, que si la persona era procesada por un delito cuya pena superaba los 10 años de privación de libertad, se presumía la fuga y el Ministerio Público estaba en la obligación de solicitar la privación de la libertad, dejando entonces al juez la responsabilidad de poder negarlo. Pero entonces se trasladaba la responsabilidad al juez, porque el juez era el que tenía que Claro. explicar por qué no decretaba la privación de libertad. Entonces, a partir de allí comenzamos a ver esa regresión, esa involución que supuestamente se corrigió y decía de manera formal en la última reforma al COP, que es de septiembre del año 2021, oportunidad en la que se elimina ese parágrafo referido al quantum de la pena como un criterio para presumir la fuga. Pero bueno, sabemos que aunque se suprimió del código, pues en la práctica se sigue decretando Por la privación de la supuesto. libertad de las personas supeditado al quantum de pena del delito que se le atribuye. Te oigo atentamente, Magali, y por supuesto coincido con todo lo que acaba de decir. Explicado cómo ha sido la involución, voy a tomar tu palabra porque de verdad que es una involución de la afirmación de libertad. Vamos a hablar un poco del efecto suspensivo. ¿Okay? El efecto suspensivo pues, es una institución jurídica nefasta, como lo que acabas tú de explicar. Quiero que expliques un poco, porque este es un programa que lo ven no solamente abogados, significa la figura jurídica del efecto suspensivo y cómo fue trasladada esta figura al proceso penal venezolano. Bueno, fíjate, como decía hace poco, todo este proceso de involución comienza a partir del año 2001 con la segunda reforma al COP. Ya había habido una primera reforma que incidió sobre figuras como los acuerdos reparatorios y qué sé yo, que tangencialmente tocaban el tema de la libertad, pero particularmente a partir del año 2001, que se incorpora la presunción de fuga asociada al quantum de la pena y la institución del efecto suspensivo. Aquí, en un primer momento, este efecto suspensivo se contempló, porque también ha tenido sus cambios a lo largo del tiempo. Okay. Inicialmente se contempló, y trato de explicar de manera sencilla para los no abogados qué Claro. es eso del efecto suspensivo. Es decir, el efecto suspensivo es que, tal como lo reguló nuestro código, es una figura que permite que si el juez ordena la libertad de aquella persona que le es presentada, si una persona es conducida ante el juez, ¿verdad? Y el juez acuerda la libertad de esa persona, si el Ministerio Público, si el fiscal en ese acto apela de esa orden, de esa decisión que acuerda la libertad, entonces esa decisión que ordenó la libertad se suspende con ocasión del recurso que presentó el fiscal. Eso es lo que nosotros llamamos efecto suspensivo. Inicialmente, ese efecto suspensivo en el año 2001 se incorpora en materia de delitos flagrantes. Es decir, una persona había sido aprendida infraganti, o por lo menos así se la presentaba al juez, había sido sorprendida infraganti en la presunta comisión de un delito, el fiscal lo presentaba ante el juez y en la audiencia de presentación ante el juez, en la que el juez se iba a pronunciar en torno a si el hecho era flagrante o no, también tenía que pronunciarse sobre si esa persona que había sido aprendida se mantenía privada de su libertad o no. Entonces, en el año 2001 se establece que si el juez en esa audiencia acordaba la libertad de la persona aprendida y el fiscal apelaba en ese acto, esa libertad no se ejecutaba. Se mantenía suspendida como consecuencia de ese efecto que se le estaba dando al recurso. Luego, esta reforma, esto da lugar incluso a que se extienda posteriormente al procedimiento ordinario, peor aún, Claro. porque ya no era solamente en el caso de las personas que eran aprendidas infraganti, sino a cualquier persona que era
objeto o sujeto de un procesamiento penal en el marco del procedimiento ordinario o común, es decir, porque había sido denunciada por una investigación de oficio que se ordenara, etcétera. Luego se vuelve nuevamente a circunscribir al caso de los delitos flagrantes. ¿Y qué es lo que hay que decir de ese efecto suspensivo? ¿Cómo lo veo yo? Fíjate, yo siempre he sostenido que esa institución es una institución inconstitucional. Claro. Inconstitucional porque la Constitución venezolana, en su artículo 44, ¿verdad? Cuando regula el derecho a la libertad personal, dice que la libertad personal es inviolable, ¿no? Y que solamente se puede privar de la libertad a la persona en casos de delito flagrante o por orden judicial, ¿verdad? Luego, si esa orden judicial ya decayó porque el juez acordó la cesación de la privación de la libertad, esa persona no puede mantenerse detenida. Claro. Pero es que además hay otra disposición constitucional que dice que librada una orden de excarcelación por la autoridad competente. ¿Y quién es la autoridad competente? El juez, porque es la única persona que puede ordenar la privación de libertad de un ciudadano. Entonces la Constitución venezolana dice que dictada orden de libertad o orden de excarcelación debe ejecutarse de inmediato. Entonces no puede ser que establezca la ley contraviniendo la Constitución la interposición de un recurso por parte del Ministerio Público impida que se ejecute la orden del juez que, según la Constitución, tendría que conducir a la libertad inmediata. Eso no significa que el fiscal no pueda apelar. Claro que Claro. puede apelar, pero no tiene que generar como efecto esa apelación el que se mantenga la privación de la libertad de la persona que es sujeto del proceso. Ahora bien, el efecto suspensivo, tú acabas de explicar, Magali, porque fue introducido en el Código Orgánico Procesal Penal el año 2001. Posterior a eso, posterior a, a la introducción de esa figura jurídica, que por supuesto en la actualidad existe, ¿cuáles otras disposiciones se han introducido a lo largo de estos años en el COPM que han afectado severamente a la afirmación de libertad? Bueno, aparte como mencionaba antes, de la figura de la presunción de fuga asociada al quantum de la pena, del efecto suspensivo que se le otorga al recurso a apelación del fiscal contra la orden de libertad emanada del juez, hay algunas otras disposiciones, por eso señalaba antes que el hilo conductor de las reformas siempre había sido el tema de la libertad en el proceso. Por ejemplo, si lo vemos de cara a las alternativas a la prosecución del proceso, figuras como el principio de oportunidad, los acuerdos reparatorios, la misma suspensión condicional del proceso. Esta figura, igual a lo largo de las reformas del COP, pues sufrieron restricciones, se reducían los supuestos de aplicación y al final del día esa reducción en los supuestos de aplicación se traduce en la posibilidad entonces de mantener detenida a una persona que ya por el quantum de la pena no podía acceder a una suspensión condicional o proponer un acuerdo reparatorio. Lo mismo, por ejemplo, aplica en relación con la institución de la admisión de los hechos. La figura de la admisión de los hechos está siendo reformada desde la primera reforma del COP en el año Vamos a 2000. hablar, disculpe que te interrumpa, vamos a hablar eso en el próximo espacio. Amigos, tenemos que hacer el primer corte de solución final. Les recuerdo que hoy conversamos vía online desde la ciudad de Caracas con el abogado Magali Vázquez en relación a la afirmación de libertad en el proceso penal venezolano. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos vía online de la ciudad de Caracas con el abogado Magali Vázquez acerca de la afirmación de libertad en el proceso penal venezolano. Magali, en el primer corte estabas conversando acerca de la figura de la admisión de los hechos. Sí, sí, fíjate, en relación con la figura de la admisión de los hechos, decía que las reformas que se le han hecho a la misma también han incidido en el tema de la limitación de la libertad. Pero yo creo que sería conveniente igual hacer una referencia muy somera a esta institución y a los antecedentes que la justifican, porque fíjate que el COP, ahorita en el año 2022, ¿verdad? El 1 de julio del 22, cumplió el COP 23 años de vigencia, ¿verdad? Plena, de vigencia plena. Pero es importante recordar que el Código Orgánico Procesal Penal fue promulgado en enero del año 1998
y que en esa oportunidad entraron en vigencia 3 figuras, es decir, que ya esas 3 figuras cumplieron 25 años de aplicación efectiva en nuestro medio. Claro. Está allí la institución de los acuerdos reparatorios, otra figura que ya perdió vigencia porque tenía que ver con la posibilidad de que las personas pudieran, que estaban siendo procesadas con base al Código de Enjuiciamiento Criminal, tuvieran acceso a las actas. Esa Claro. norma obviamente se agotó a partir de que el COD entró en vigencia. Y la tercera figura, que era la admisión de los hechos. Entonces tiene ya 25 años de aplicación en Venezuela. Esta figura también ha sido objeto de numerosas modificaciones que se traducen al final del día, como decía, en una limitación del derecho a la libertad. ¿Por qué? Porque se fueron reduciendo progresivamente los supuestos de aplicación de la admisión de los hechos, es decir, el quantum de pena que se rebaja cuando la persona admite los hechos, lo cual implica que le ahorra al Estado un juicio, y eso justifica que el Estado le rebaje la pena porque la persona está renunciando al derecho que le garantiza el artículo 1 del COP, que es el juicio previo y debido proceso. Y la persona renuncia a ese derecho, esa renuncia debe reportarle algo. ¿Qué le reporta? Una rebaja de pena. Entonces, esa rebaja de pena se modificó respecto de la versión original, estableciendo un catálogo de delitos en los cuales no es posible rebajar la pena más allá de una tercera parte. Entonces, obviamente eso es un desincentivo a la figura de la admisión de los hechos. Y al final del día incide sobre la libertad. ¿Por qué? Porque, bueno, entonces las personas a las que se le atribuyen esos hechos, en caso de que admitan los hechos, van a ver reducida su pena en una proporción menor que la que se aplicaría a una persona a quien se le impute un delito que no esté dentro de ese catálogo, que podría rebajársele la pena hasta en la mitad. Entonces eso significa que puede estar más o menos tiempo privada de su libertad. Cuando se inicia el Código Orgánico Procesal Penal era darle incentivo pues, al procesado y evitarle un juicio al Estado. Pero aquí definitivamente se tergiversó esa figura jurídica. No, y algo muy importante, que era descongestionar el sistema penal, porque fíjate que una Claro. de las orientaciones del COP, y por eso la vigencia anticipada, era, bueno, a través de estos mecanismos, tratar de que el sistema penal pudiera descongestionarse de manera que la implementación del COP fuese menos traumática, ¿no? O sea, se consiguiera con un sistema menos cargado de personas procesadas, porque bueno, una regla en el pasado que ahorita lastimosamente la estamos viendo nuevamente, y es que siempre teníamos el número de procesados excedía notablemente al número de penados. Entonces, a través, por ejemplo, de la figura de la admisión de los hechos, la idea era que la persona, si admitía los hechos, le dictaban una sentencia y esa persona podía optar luego a un beneficio, ahí sí los podemos llamar beneficio, porque ya la persona había sido condenada, ¿verdad? Ya se supone que la presunción de inocencia ya había sido desvirtuada, y entonces en fase de ejecución esa persona sí podía solicitar un beneficio. Entonces la idea era pues que hubiera más penados que procesados, de manera de que los penados pudieran optar a algunas fórmulas de libertad anticipada. Bueno, qué lamentable, Magali, pues que el transcurso del tiempo, en lugar de evolucionar, involucionáramos. Ok, ahora me gustaría que nos queda mucho tiempo del programa, que habláramos un poco de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal del año 2021, porque en esa reforma, pues, hubo logros en relación a la afirmación de libertad. Con tu experiencia profesional, porque sé que eres una estudiosa, ¿cómo podríamos explicar brevemente, en unas palabras sencillas, cuál fue la esencia de la última reforma del año 2021 del COP? Bueno, también yo creo que hay que ver esa reforma igualmente en un contexto, ¿no? Okay. Al lado del COP, en el año 2021 se reformaron otras leyes, el Código Orgánico de Justicia Militar, por ejemplo. De hecho, yo también he sostenido y lo he escrito que el Código Orgánico de Justicia Militar y la norma homóloga, digámoslo así, del COP, no era necesario que se incorporaran o que se reformaran, porque lo que se estableció en esta materia es que los civiles no podemos ser enjuiciados por tribunales militares. Claro. Bueno, pero es que eso ya lo dice la Constitución, Por eso no era necesario supuesto. Claro. contemplarlo ni en el COP ni en el Código Orgánico de Justicia Militar. Pero en Así. todo caso, bueno, se reformó el Código Orgánico de Justicia Militar, se reformó también la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales. Algo importante que tiene que ver con el tema de la libertad, se aprobó una ley para que regula el amparo a la libertad y seguridad personales, ¿no? Entonces,
digamos que esa en un primer grupo, bueno, se reformó el Código Orgánico Penitenciario, pensando en el caso de la libertad de los penados, ¿verdad? Y luego en otro segundo grupo, bueno, hubo otras reformas, se reformó la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se reformó luego, posteriormente, la Ley contra la Corrupción, y así pues tenemos un número importante de leyes que hay que verlas como formando parte de un contexto. En el caso de la reforma al COP particularmente, y es muy lamentable porque eso no es exclusivo de la materia penal, ¿verdad? Lo que pasa es que la materia penal, bueno, por sus características es la más cercana al ciudadano, por lo Claro. sensible de la materia y por estar en juego el derecho a la libertad personal. La solución que se acogió fue una solución muy de nuestra cultura. Cambiar las cosas para que todo siga igual. Esas soluciones gatopardianas que llamamos, Gato ¿no? O Guardiana, sea, correcto. cambian las cosas y todo sigue igual, porque efectivamente, con posterioridad a la aprobación de esa reforma, que si nosotros la vemos de cara a las modificaciones que se hicieron, tendríamos que decir que es la mejor reforma que se le habría hecho al COP, ¿no? Claro. Claro, si se cumpliera. ¿Por qué? Porque era volver otra vez a muchas fórmulas originales, eliminando, como se hizo, la presunción de fuga asociada al quantum de la pena, modificándose, ¿verdad? La regulación, porque se sigue manteniendo, pero se modificó la regulación del efecto suspensivo del recurso a apelación contra la orden que acuerda la libertad. Algo muy importante, se privilegió o se incorporaron unos derechos para la víctima, ¿no? Porque también siempre es importante ver esto como que, bueno, las dos caras de la moneda, ¿no? Claro. Entonces, se modificó también la regulación en lo que tiene que ver con los derechos de la víctima. Hubo alguna modificación en materia de ejecución para devolverle otra vez competencias a los jueces de ejecución de las cuales habían sido despojados por parte del Ministerio de los Servicios Penitenciarios. Diario. Se modificó una norma referida a la duración de la investigación, reduciendo pues el tiempo, lo cual es positivo. Es positivo. Algo que se incorporó, que también sostenemos que no era necesario hacerlo, pero bueno, si se hizo, debería servir como de base justamente para que estas situaciones no se sigan repitiendo. Y es que se hizo explícito en la reforma que las detenciones realizadas en contravención a la Constitución, Ujú. los pactos, etcétera, estaban viciadas en nulidad absoluta. Eso, como decía, no era necesario incorporarlo, Pero porque la aún, ley y aún decía así, que cualquier norma referida a la representación, asistencia, que lesionara los derechos del imputado era nula. Pero bueno, está muy bien que se haya hecho explícito. pero Magali, hago un paréntesis, aún introduciendo el artículo 175 del COPO, la Sala Constitucional dio a luz la sentencia 857, una cosa como contradictoria. Exacto, bueno, justamente yo igualmente he sostenido que esa sentencia resucita el criterio que se había sentado ya por la Sala Constitucional desde el año 2001 y que creíamos Mm, superado a partir de la modificación del artículo 175. Entonces, claro, fíjate que precisamente eso corrobora lo que comentábamos antes, claro, cambiar las cosas para que todo siga igual, ¿no? exactamente igual, claro que Entonces, sí. estamos en una situación prácticamente igual a la anterior, a septiembre de 2021, que es cuando se reformó por última vez el Código Orgánico Procesal Penal. Aún con las normas explícitas, sin lugar a dudas, se siguen cometiendo errores. Sí, sí, y yo digo, yo siempre he sostenido que lastimosamente en Venezuela, pues sigue muy arraigada la cultura inquisitiva. O sea, Claro, nos cuesta mucho deslastrarnos de eso. O sea, seguimos viendo como que la posibilidad de que una persona imputada del delito que sea pueda ser juzgada en libertad como algo que no terminamos de aceptar, ¿no? Y yo no. creo que tiene que ver con un tema cultural sumamente arraigado. Y además porque se termina como que endilgando a la ley, que eso sí es una cuestión muy venezolana, la responsabilidad de las cosas que suceden. Yo, Así es. yo, yo recuerdo que hace años cuando tuve la oportunidad de trabajar en la redacción del Código Orgánico Procesal Penal, yo era abogada de la Oficina de Investigación y Asesoría Jurídica del Congreso de la República. Y nosotros en esa oficina, que era la que asistía, pues obviamente al Parlamento, en todo lo que era la elaboración de leyes, defensa del Congreso frente a recursos de nulidad contra leyes que emanaban de ese órgano, nosotros en sesiones de trabajo con el jefe de la oficina
decíamos que en Venezuela se había generado ese fetichismo legal, ¿verdad? Esa cuestión de creer que con la ley lo resuelves todo. Claro. Que decía el jefe de la oficina, bueno, es así. Si hay un problema de agua en Caracas o en Barquisimeto, ¿verdad? Y entonces se aprueba una ley que dice que ya no va a haber problema de agua, entonces nos hacemos a la idea que la situación se resolvió. Y esto ha Definitivamente. pasado en el área, en el área jurídica en general y particularmente en el área penal. Entonces, se reforma el COP porque el COP es el culpable de la De todos los delincuencia, del males. incremento de la delincuencia. Pero si no abordas las otras estructuras, o sea, poder judicial, pero poder, ministerio público, Claro. este sistema penitenciario, sistema policial, entonces todo eso forma un sistema de justicia penal que es un todo, entonces de la Claro. cual apenas la ley, y en este caso el COP, es apenas una arista de todo el proceso. Y abogados en ejercicio, porque también, Magali, tenemos que reconocer que los abogados en muchas oportunidades no nos preparamos. Quiero que expliques un poco, ya que hiciste otro preámbulo de lo que contiene la reforma, ¿cuál es el tratamiento que da la reforma del 2021 del COP al efecto suspensivo? Bueno, fíjate, en esta reforma del año 2021, ¿no? Se modifica el artículo que regula la institución del efecto suspensivo, que como había comentado antes, es una figura que aplicaba primero en delitos flagrantes, después se extendió al procedimiento ordinario y luego volvió a el procedimiento por flagrancia, ¿no? Entonces, en esa modificación se señaló, se establece que igualmente, porque cuando se interpone un recurso, se suspende la ejecución de la decisión a no ser que conste lo contrario. En materia de privación de libertad, hay una norma expresa que te dice que la interposición de un recurso no suspende la ejecución. Claro. Es decir, que si la persona la ordenan detenerla, ¿verdad? Entonces, el que se interponga el recurso no suspende esa decisión. Pero se señala que si se trata de una decisión que le otorga la libertad al imputado, la interposición del recurso no suspende la ejecución de la decisión, salvo cuando se adopta en la audiencia preliminar, ¿no? Y se trata de un catálogo de delitos que, bueno, yo los he dado en llamar delitos inescarcelables. Este catálogo de delitos se incorporó en la reforma del año 2012. En esa reforma se agregó, o a partir de esa reforma se agregó a varios artículos, a varias instituciones del Código Orgánico Procesal Penal, un elenco de delitos que, bueno, quien sea imputado por alguno de esos delitos no puede proponer una suspensión condicional del Sí, proceso, no se puede aprobar un acuerdo reparatorio, no puede, la rebaja de pena en caso de admisión de los hechos es menor. sí. Esto tiene una serie de limitaciones. Bueno, si se trata de alguno de esos delitos, ¿no? Graves, y se interpone el recurso en esa oportunidad, entonces no se acuerda la libertad si el fiscal en la audiencia interpone el recurso de apelación, ¿no? Es decir, que podríamos decir que de alguna manera en la reforma del año 2021 se redujo el número de delitos que serían afectados por ese efecto suspensivo, porque antes teníamos, bueno, además delitos, además utilizando expresiones como muy genéricas, que permitía que incluso se aplicara, como efectivamente ha sucedido aquí, en otros casos. Yo conocí, y hubo un caso muy sonado hace algunos años, de una persona que fue sujeto de dos recursos, dos sentencias absolutorias, y la fiscalía apelaba en la audiencia y el tribunal acordaba mantener privada de la libertad a la Qué persona con horror. una Dos sentencia veces. absolutoria, Imagínate. ¿no? Bueno, y lo Entonces, más importante, aparte de lo que acabas de decir, pues que ahora se redujo solamente la audiencia preliminar, porque en ocasiones anteriores, pues una persona iba a juicio y bueno, si estaba absuelto, el fiscal por no tanto por cosas de derecho, más que por ego, apelaba al efecto suspensivo. Reivindicaron algo, el original Código Orgánico Procesal Penal. Tenemos que hacer la próxima pausa en solución final. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos vía un live de la ciudad de Caracas con la abogada Magali Vázquez. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que conversamos en vía online de la ciudad de Caracas con la abogada Magali Vázquez acerca de la afirmación de libertad en el proceso penal venezolano. Te cedo estos 10 minutos del programa, Magali, para que tú des tus recomendaciones finales, tus conclusiones. También abordemos un poco, Magali, lo que dije en el espacio anterior,
en relación a la preparación de los nuevos abogados que vienen al litigio profesional. Sí, sí, creo que es un tema súper interesante, efectivamente, como tú comentabas al hablar de el rol que juegan los abogados en un modelo como este. Bueno, es un tema no solamente con una regulación constitucional, porque cuando la Constitución se refiere a los órganos que integran el sistema de justicia penal, se refiere a los abogados. O sea, Claro. nosotros somos parte de ese sistema y en consecuencia tenemos una notable responsabilidad. Entonces, yo ahí quisiera, digamos que, tratar dos puntos. Por una parte, que creo que muchas de las debilidades y de los vicios, de las desviaciones que vemos en el sistema de justicia penal en Venezuela, no voy a entrar en otras áreas, Claro, no desconozco si sucede lo mismo en el área civil, laboral, qué claro. sé yo, pero por lo menos en el área penal, creo que muchas de las desviaciones tienen que ver incluso con la pasividad o la complicidad por acción u omisión de los abogados. Así ¿En qué es. sentido? En que yo recuerdo hace unos cuantos años, estaba asistiendo a una persona y la juez me propuso hacer una audiencia virtual. ¿No? No estamos hablando de medios telemáticos, nada de eso, una audiencia virtual. ¿Qué significaba la Atípica. audiencia virtual? O sea, que el fiscal no iba a Sí. estar, Ajá. nosotros estábamos allí y que entonces luego el Ministerio Público firmaba el acta. Yo, a lo mejor fue así como un poquito impertinente, y cuando la juez me dijo, ¿a usted le importaría si hacemos la audiencia virtual? Le dije, por videoconferencia. Y claro, la juez me miró que me quería desaparecer. Pero yo decía, bueno, ¿pero qué es esto? ¿Qué me está proponiendo? O sea, la audiencia se hace con la presencia de las partes, ¿no? O sea, además, esa diferencia en que, bueno, un trato privilegiado al Ministerio Público porque es un órgano del Estado frente al abogado privado en este caso, ¿verdad? Ujú. Si yo no hubiese venido, le iban a proponer al fiscal que hiciéramos la audiencia virtual y luego yo venía y Ujú. firmaba, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Entonces yo creo que si el abogado lo acepta, está con ello colaborando para que este tipo de situaciones sigan proliferando, se sigan manteniendo, ¿no? Entonces, por eso yo creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad, una notable responsabilidad en ese sentido, ¿no? Y eso me llega a tocar, y me llega a tocar el otro punto, y ya verlo desde mi rol de profesora y además de corredactora del COP original y cómo nosotros visualizábamos esto. Desde yo siempre decía, desde que comenzamos a dar derecho procesal penal en la transición, o sea, el código de enjuiciamiento y al mismo tiempo el código Claro. orgánico procesal penal. Yo soy profesora de derecho penal sustantivo y de derecho procesal penal. Entonces, le decía a mis alumnos que en el sistema procesal penal nuevo que establecía el COP, no había que saber derecho procesal. De lo que había que saber era derecho penal sustantivo. Así es. Porque claro, la parte procedimental, yo le insisto a mis alumnos, ¿para qué se van a aprender que tenemos 5 días para esto, 10 días para lo otro? Eso está en el código. Como yo les suelo decir a mis alumnos, jamás se lo voy a preguntar en un examen. Y no se lo voy a preguntar porque eso está en la ley. Yo tampoco me lo sé de memoria, algunos me lo sé, pero muy pocos. Así es. Entonces, ¿qué es lo que necesita el abogado? Formarse y formarse en derecho penal sustantivo, porque este es un sistema que evidencia las debilidades o las fortalezas. Ujú. Entonces, claro, en un sistema escrito como el que teníamos, el papel aguantaba todo. O sea, yo Claro. podía presentar un escrito que me lo había hecho otra persona y yo lo firmé, Así es. sencillamente, ¿verdad? Mientras que en una audiencia oral, queda en evidencia si yo manejo el caso, si manejo la materia en general o no. Y ahí es donde yo veo que hay una gran debilidad. Yo siento que esa formación ha ido desmejorando notablemente. Ujú. El derecho penal, aunque la gente tiende a creer que es muy fácil ejercer derecho Sí. penal, y la gente tiende a creer que, bueno, antes decían, cuando yo estudiaba, había un profesor que decía, la gente cree que sabe derecho penal por leer la página roja de los periódicos. Bueno, la gente cree que sabe derecho penal por leer cualquier caso, se Claro. reseñó un caso de los muchos que lastimosamente se ven en nuestro medio, entonces la gente cree que es muy fácil. Y no es así. El Sí. derecho penal es una rama del derecho compleja, que hay que estudiarla, ¿verdad? Y yo veo que eso ha trascendido incluso al Tribunal Supremo de Justicia. ¿En qué sentido? Fíjate, si uno revisa la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia de los últimos 30, 40 años, diría yo inclusive, ¿verdad? Cuidado si está más. Vamos a ver que la mayoría de la jurisprudencia tiene que ver con cuestiones estrictamente procesales, es decir, con cuestiones Ujú. formales, ¿no? Entonces, pero no con temas sustantivos,
con temas sustantivos que sean objeto, porque entonces ante un recurso de casación hubo un defecto de forma y se anuló. Y no entramos a analizar, a revisar a lo mejor el tema sustantivo que estaba Claro, detrás. Entonces, yo creo que hasta allí se ve, ¿no? Esa escasa formación y dedicación que se ha tenido en los últimos tiempos hacia el área del derecho penal. Y creo, y vuelvo y repito, a lo mejor sucede lo mismo en las otras áreas, ¿no? Pero entonces yo creo que en ese sentido, pues las universidades tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, yo siempre he insistido mucho en eso, digo, como profesora, como autoridad universitaria, o sea, yo durante el tiempo en que fui directora y decana de la Facultad de Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello, traté de empujar realización de jornadas anuales que claro, sirvieran para complementar esa formación que dábamos en el aula, quizás las más conocidas, las de procesal penal, porque, claro, bueno, el código se convirtió en la vedette, ¿no? sí, Entonces, pero también teníamos jornadas en materia penal sustantiva con invitados de fuera, en el área criminalística, porque un sistema oral como el que tenemos requiere un abogado muy bien formado. por Y así como en el supuesto. sistema escrito, la confesión es la reina de las pruebas, yo digo que en un sistema oral la criminalística, ¿verdad? Es la reina. O sea, Así la es. prueba técnica es la reina, porque juega un rol determinante más allá que la prueba testimonial. Entonces, ¿cómo yo puedo cuestionar, evaluar una prueba de esa naturaleza si no conozco lo fundamental? Entonces, Así creo que es. allí, bueno, hay un trabajo pendiente, un trabajo muy importante que hay que seguir haciendo para justamente desde la academia, pues colaborar con el mejor funcionamiento del sistema de administración de justicia penal. Así es, mi gran doctora. ¿Cuáles son sus redes? Bueno, yo en mis redes, en Twitter es Mavásquez G, @Mavásquez G, y en Instagram Maga Vázquez X. Así Y que bueno, por aquí estoy a la orden y bueno, igual en la universidad de la cual formo parte. en dos palabras, ¿cómo definirías tú el Código Orgánico Procesal Penal hoy en día, Magali? Bueno, dos palabras es difícil. Yo diría más bien como que en una frase, En una lo frase. que debería ser y no es. Involución y no evolución, como dijiste, es que me No, encantó, exactamente. Totalmente de acuerdo. Yo de hecho, lo escribí. Yo me escribí encanta. mi último, un trabajo para la universidad que hice en tiempo reciente sobre la involución del proceso penal. Definitivamente. Te voy a robar esa palabra porque me encantó. Definitivamente es una involución. Lamentablemente la esencia de este código no tiene nada que ver con el actual y bueno, lo puedes decir tú que fuiste corredactora. Mira, muchísimas gracias por habernos acompañado. Fue un placer tenerte. Conozco de tu trayectoria, al igual que yo, pues todas las personas que oyen este programa esta noche saben pues que Magali Vázquez es una mujer académica y una mujer que tiene credenciales para poder hablar con propiedad de cómo se ha ido tergiversando el Código Orgánico Procesal Penal. Yo para finalizar diría, Magali, en el contexto que acaba de decir, que el sistema de justicia es una responsabilidad de todos los abogados, pero abogados, jueces, por supuesto, fiscales y abogados en ejercicio. Los jueces y los fiscales tienen la gran responsabilidad de formarse, porque el problema es que no es que vamos a hacer lo que diga el abogado defensor, es que tú tienes que saber y conocer la ley para poder emitir una opinión ajustada a derecho. Y en cuanto a las audiencias que tú dices que dicen en virtuales, se llaman en Caracas, aquí se llaman atípicas, que son aquellas audiencias, pues que entonces ninguna de las partes estamos, ¿verdad? Y que firmamos. Eso es una aberración jurídica que los profesionales no deben aceptar. Eso es muy común en los defensores públicos, en los fiscales, porque como se iban a diferir las audiencias, que por el volumen de trabajo tú en algún momento podías aceptarlo. Pero es inaceptable, Magali, que en una audiencia donde sean abogados privados tú puedas permitir una audiencia a ti. Entonces también eso es un llamado a la reflexión. Tenemos que educarnos, tenemos que hacernos respetar, porque yo soy de las personas que pienso, y yo soy una abogada de la Romana Vieja, ya tengo más de 30 años de graduada, que el conocimiento es tu mejor arma ante un juez. Vamos Sí, a apartar un poco la corrupción. Cada vez que tú vas con conocimiento a una audiencia, los más corruptos te temen. Tu mejor arma es el conocimiento. Así que manos a la obra, debemos formarnos, debemos educarnos, porque no hay otra manera de sacar adelante el proceso judicial de un país, independientemente que sea cualquier competencia como la dices tú. Y por supuesto, mucho más penal, que está en juego la libertad. De verdad que muchísimas gracias, Magali. Fue un placer tenerte en Solución Final. No será la última, será la primera de muchas invitaciones. muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Como os digo en todos mis programas y culmino, nunca es tarde para hacer el bien. Y definitivamente
Si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.